Hoy vamos a hablar sobre un ensayo escrito por Freeman Dyson con el título ¿Por qué es tan difícil entender la teoría de Maxwell? El ensayo está presentado en dos partes. El primero lo titula La modestia no es siempre una virtud, y es la parte anecdótica e histórica que aborda Dyson, y en la presentación del ensayo yo voy a intercalar algunos comentarios y observaciones en las que difiero de lo que él dice. Y la segunda parte la titula Las ecuaciones de Maxwell y la mecánica cuántica. Y es realmente esa en la que me quiero concentrar y en la que también voy a señalar diferencias que yo reconozco con respecto a lo que afirma Dyson. Entonces, aquí hace una relación histórica sobre precisamente el trabajo de Maxwell, dado a conocer en 1865 en el trabajo de Maxwell, que tituló Una teoría dinámica del campo electromagnético, en las transacciones filosóficas de la Royal Society. Y Freeman Dyson considera que las ecuaciones de Maxwell vienen a ser el trabajo más importante de la física durante los 1800, comparable al trabajo de Newton en 2 siglos antes. Pero critica a Maxwell que su presentación de este trabajo no fue apropiada, y dice que Maxwell fue demasiado modesto en su presentación. Y voy a dar algunos de los detalles. Dyson dice en los 1800 hubo 2 trabajos muy importantes para la ciencia: El origen de las especies, de Darwin. Él considera que ese es el primero, y las ecuaciones de Maxwell fueron el segundo, pero el más importante en la física. Hace relación también a que en Estados Unidos Michael Pupin supo sobre el trabajo de Maxwell, y entonces decidió ir a Cambridge para aprender sobre la teoría de Maxwell directamente con él. Él realizó su viaje de Estados Unidos a Europa en 1883, y cuando llegó a Cambridge se enteró que 4 años antes Maxwell había fallecido. Había correo electrónico. Y entonces, de todas maneras, estuvo un ratito ahí, y había otro profesor que estaba a cargo de los
los estudiantes que llegaban de fuera, pero que le interesaba preparar a los alumnos para que pudieran pasar los exámenes. Entonces no les enseñaba las ecuaciones de Maxwell, y porque probablemente tampoco se las sabía ni las entendía. Finalmente, Pupin decidió ir a Alemania porque allá estaba Hermann von Helmholtz, alemán, pero que sí había entendido la importancia de las ecuaciones de Maxwell. De hecho, Helmholtz se le atribuye la frase de que el electromagnetismo está descrito por las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son las leyes del electromagnetismo. A continuación voy a hacer un recorrido relativamente rápido, no tan rápido, Entonces, la pregunta que hace Dyson es: ¿por qué razón la teoría fue ignorada durante prácticamente 20 años? Y en la parte en que estoy de acuerdo con Dyson es que probablemente la gente no las había entendido. Y él hace referencia a que los físicos no sabían las matemáticas que él había utilizado. Y por otra parte, los matemáticos conocían las matemáticas, pero no conocían la física correspondiente. Y entonces, él fue el presidente de la Royal Society, y en 1870, a 5 años de haber hecho la publicación de su trabajo, le tocó dar el discurso como presidente de la sociedad y describir los avances importantes que había ocurrido en la física. Él en particular pertenecía a la sección de física y matemáticas de la Royal Society. Y la crítica que hace Dyson en el siguiente párrafo hizo referencia al trabajo de William Thomson, que posteriormente fue nombrado Lord Kelvin, sobre vórtices. Y posteriormente Helmholtz tomó también el estudio propuesto por Thomson, y entonces se trata de una teoría en la que Sir William ha encontrado los teoremas de la hidrodinámica con el calificativo de teoremas espléndidos de Helmholtz, y que trata de describir las propiedades de vórtices moleculares en un medio
incompresible, sin fricción uniforme, y en el que el trabajo de Helmholtz mostraba que en un fluido perfecto, un vórtice de este tipo, una vez que ha sido generado, puede continuarse propagando para siempre y consistiría siempre de la misma porción del fluido en que se inició la rotación, y nunca podría ser separada en dos por causas naturales. Este tipo de vórtices son capaces de mostrar diferentes conexiones, nudos y autoevoluciones. Esto es muy importante porque de lo que habló Maxwell y el problema que le interesaba investigar en esa época era un modelo del éter. Ahora, desde luego, cada persona es prisionero de su tiempo, y en la época de Maxwell todavía persistía el punto de vista mecanicista que había sido establecido con la mecánica de Newton. Y entonces a Maxwell, de manera natural, trató de poner todas las cosas en términos como de rondanas. Si ustedes ven su trabajo, eso es lo que tiene como una figura. La crítica que hace Dyson a Maxwell es que él debió de haber llegado y decir, como lo hizo Newton: aquí yo les estoy dando las leyes del movimiento y de la ley de gravitación universal, ¿verdad? Y esto de universal es porque nos va a permitir entender todo lo que ocurre en el universo. Y entonces Dyson dice, Maxwell debe haber dicho, aquí están las ecuaciones de Maxwell y estas describen a la luz y su propagación. Pero eso no fue lo que dijo Maxwell. Y es ahí donde Dyson justifica su título: la modestia no siempre es una virtud. Critica a Maxwell porque no habló de las ecuaciones, de las leyes del electromagnetismo, y habló de los vórtices, y él dice que los físicos no lo entendieron y los matemáticos tampoco. Y entonces vamos a pasar a la parte que realmente nos interesa, pero quiero recalcar el problema que Maxwell reconoció como el importante era la descripción de lo que se llamaba el éter luminoso, el medio en que se propaga la luz, y vio precisamente en las ideas de William Thomson la posibilidad de describir ese medio, pero también de entender a los átomos. No voy a entrar más en detalle ahí, pero también quiero señalar que Maxwell, en su tratado, en el prólogo, dice de entrada: yo no he hecho ni un solo experimento
de electricidad y magnetismo. Mi propósito es poner el trabajo de Faraday, presentado en sus experimentos eléctricos, de investigaciones en experimentos de electricidad, en la forma matemática que se utiliza en la física en esta época. Dyson lo critica de que se refiere a sus ecuaciones como otra teoría del electromagnetismo que él había construido. Pero lo que ocurre es que él, en su propósito de escribir el tratado, simplemente había dicho: la física está ahí, los experimentos están en la obra de Faraday, y yo simplemente quiero poner esos resultados en forma matemática. ¿Okay? Entonces, yo creo que Dyson debió de haber señalado que este era el problema que quería resolver Maxwell, y no consideraba que sus ecuaciones fueran una teoría. Pero entonces vamos a pasar a lo que nos interesa dentro de este ciclo, y que viene titulado Teoría de Maxwell y Mecánica Cuántica. Y entonces el razonamiento de Dyson en esta segunda parte es tratar de explicar por qué la teoría de Maxwell es tan difícil de entender. Desde luego, la teoría de Maxwell ha estado bien entendida a 20 años de el trabajo de Maxwell, y además con predicciones que fueron experimentalmente corroboradas a través del trabajo de Hertz, de producir ondas electromagnéticas en el laboratorio. Hertz era alumno de Helmholtz, entonces estaba en el lugar correcto para poder poner a prueba la teoría de Maxwell. Y desde luego ya sabemos todas las consecuencias que se tuvieron a partir de esa corroboración. Y entonces, aunque durante 20 años había sido ignorada por diferentes razones, a partir de entonces se vieron las aplicaciones que se podían tener, y mucha gente ya se interesó. Y a mí me gusta decir, el electromagnetismo de Maxwell fue el precursor de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica. Pero voy a regresar al ensayo mismo, y entonces Dyson dice: el electromagnetismo se describe a dos niveles. Un nivel que es el de las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones de Maxwell son ecuaciones diferenciales de primer orden en las derivadas espaciales y temporal.
y también son lineales en las fuentes que son las densidades de carga y de corriente. Y Dyson dice, esas cantidades de primer nivel no son las que están conectadas con nuestra experiencia diaria de los fenómenos electromagnéticos. Hay un segundo nivel en el que el campo de intensidad eléctrica y el campo de inducción magnética, en vez de aparecer en forma lineal, aparecen en formas cuadráticas. E.E más B.B y con un coeficiente. Esa cantidad es densidad de energía. Y se puede tener también la cantidad cuadrática E cruz B multiplicada por una velocidad, que es la velocidad de la luz, y que viene a ser una densidad de corriente de energía. Y hay otras más, pero que no voy a describir en detalle en este momento porque no quiero desviarme del argumento de Dyson. Entonces él dice, estas cantidades son cuadráticas y las podemos sentir. En particular, el sol nos calienta, ¿verdad? La radiación del sol nos calienta. Pero no solamente nos calienta, sino que también nos da una patada. Entonces, si queremos navegar en el espacio interplanetario, podemos usar una vela. ¿Ya? No vela, sino una vela como la de barco, pero este es para un barco interplanetario. Entonces, dice, estas cantidades que son cuadráticas son las buenas, son las que se pueden medir. Dice, en cambio, las de abajo, no. Y les voy a decir cuál es el argumento que toma. Dice, la energía se mide en joules. Y entonces, la densidad de energía es joules por unidad de volumen, litros, si quieren, o metro cúbico. Pero entonces, en el primer nivel, se está usando la raíz cuadrada de energía entre volumen. Y entonces dice, ¿qué cosa es la raíz cuadrada de un joule? ¿Y qué cosa es la raíz cuadrada de un volumen? Entonces dice, si lo consideran ustedes desde el punto de vista de las unidades, nadie va a decir eso es físico. En un momento voy a decir yo en qué difiero de lo que él dice. Y después y entonces dice, si entendiéramos estas cosas, esto nos podría ayudar para entender la mecánica cuántica. ¿Por qué razón? Pues porque la mecánica cuántica también se da a dos niveles. Al nivel de la ecuación de Schrödinger. O si no les gusta la de Schrödinger, pueden poner la ecuación de Dirac. Estas ecuaciones son lineales. En la de Schrödinger es cuadrática en las derivadas espaciales, pero en la de Dirac es lineal en la derivada espacial, y ambas son lineales en la derivada temporal. Y son ecuaciones homogéneas.
en el sentido de que aparece la función de onda, H operador hamiltoniano, aplicado a la función de onda, es igual a IH barra parcial con respecto a t de la misma función de onda. Y entonces dice, esto es lo que se llama la función de onda. Estamos al nivel de estructura lineal de la mecánica cuántica, vale el principio de superposición y otras cosas, que desde luego en electromagnetismo también ocurre, porque las ecuaciones son lineales, ¿verdad? Ese es el punto, la conexión con el principio de superposición. Y cuando consideramos el segundo nivel, es que psi multiplicado por psi estrella se interpreta como una densidad de probabilidad. Entonces, eso lo podemos conectar con mediciones que se hacen en mecánica cuántica. Y siempre podemos regresarnos otra vez al primer nivel. Entonces, ustedes pueden tener una densidad de probabilidad y a partir de eso también pueden reconocer que se pueden tener elementos de matriz de una psi, un operador que representa una cantidad dinámica y otra, no tiene que ser la misma psi, podría ser psi estrella. Y eso se interpreta como integrado, ¿verdad? Eso se interpreta como la probabilidad precisamente de obtener un cierto valor para la cantidad dinámica. Ese es el valor esperado. Y si queremos describir transiciones, se tiene un estado inicial, una función inicial, se tiene un operador que la va a transformar en otro estado. Y queremos saber la probabilidad de que pasemos del estado inicial al estado final. Entonces, ese tipo de cantidad es también cuadrática. La densidad de probabilidad tiene unidades de 1 entre volumen. Y entonces, con su razonamiento, Dyson dice, si me quiero regresar al primer nivel, ahí voy a tener otra vez algo que tiene unidades de 1 entre raíz cuadrada de volumen. Entonces dice que ahí, por esa razón, es su conclusión, al primer nivel no hay fenómenos que se puedan observar. La función de onda no se puede observar. Es lo que dice Dyson. Pero es ahí donde yo quiero diferir. Y les voy a dar el ejemplo más sencillo posible, que es el fenómeno de interferencia. El fenómeno de interferencia no se puede entender si se van al segundo nivel. Es el primer nivel, tanto en electromagnetismo como en mecánica cuántica, que los fenómenos de interferencia requieren para poder ser entendidos. Entonces es ahí donde yo les estoy diciendo, yo difiero de lo que está diciendo Dyson. La interferencia, el fenómeno de interferencia, fenómenos de difracción, se observaron experimentalmente desde antes de Newton. Grimaldi, Francisco Grimaldi, fue quien descubrió la difracción. ¿Ya?
en la vecindad de sombras, viendo que en las orillas hay precisamente franjas de interferencia, zonas alternadas de iluminación y oscuridad. Y ese requiere la E o la B, ¿verdad?, de dos haces diferentes, y en la difracción de electrones o interferencia de electrones, como en la del efecto Aharonov-Bohm que discutimos la semana pasada, se necesita la función de onda de un haz y del otro haz y su superposición. Entonces yo ahí difiero de que el primer nivel no se puede observar ni se puede medir. Entonces, esa es lo que quiero señalar. ¿Qué horas tienes? 12:37. Bueno, entonces tenemos un buen tiempo. Si quieren, lo abro a discusión, y de las preguntas que surjan, a lo mejor regreso a algunos de los puntos que están en el ensayo. Entonces, por ejemplo, el campo eléctrico, tú te pones en una bola cargada a alto voltaje, ajá, te acercas y se te paran los pelos de punta. sí, Y es el campo el que estamos sensando. desde luego. La primera... Sí. o sea, Bueno, en conexión con eso, si queremos las unidades de veras del campo de intensidad eléctrica, pues es lo que le enseñamos a los alumnos en el curso introductorio, ¿verdad? ¿Qué cosa del campo de intensidad eléctrica? Es la fuerza por unidad de carga. No tenemos que irnos a la raíz cúbica del volumen, ¿verdad?, o a la raíz cuadrada del volumen. Directo, ¿Sí? sensible. Entonces, el electromagnetismo ha tenido una base experimental. Maxwell pudo escribir sus ecuaciones porque tenía toda la información de los experimentos que había realizado Faraday. Entonces, es decir que es nada más una teoría que vino de la nada, no es correcto, ¿sí? Tiene una base experimental, ¿verdad? Todas las leyes de la física tienen una base experimental, y la validez de cualquier teoría está sujeta a comprobación experimental. Se dibujan las líneas de campo de un dipolo, puede ser eléctrico o magnético. ¿Sí? Y hay una línea que va desde menos infinito hasta más infinito, entonces experimentalmente no se puede tratar ese caso, porque pues no nos podemos ir a más o menos infinito. Sin embargo, ahí está la línea. ¿Eso cómo se entiende? O sea, esa línea finalmente... Faraday te diría, ponte imán y échale las limaduras de hierro. Nunca aparece al centro una raya. O sea, sin embargo, en simulaciones puedes hacer que aparezca la raya. Si tú tienes un imán y tú quieres alinear otro imán que esté allá adelantito, ¿en qué dirección se va a alinear? Hay una inestabilidad ahí, porque en la dirección del eje. Sí. ¿Y qué problema hay en colocar cuando yo te digo, pon ahí una aguja magnética, es equivalente a decir, pon ahí una limadura de hierro. Pero hay una cuestión, sería una situación de equilibrio inestable, no sé si se pudiera lograr. O sea, experimentalmente, tú sabes que hay energía del punto cero, nunca lo vas a tener en reposo alineado, ya haciéndolo más finamente. No vas a encontrar Te lo voy a poner de esta otra manera. No tenemos que ir a buscar imanes. Estamos parados sobre un imán. Sí.
¿Sí? Pero ¿Estás de acuerdo? nadie ha medido nunca y la gente ha estado navegando Sí. en este globo terráqueo con brújula, Pero ¿hasta qué grado? precisamente. ¿Hasta qué grado? Precisamente. Y- Pero hay oscilaciones en ese movimiento. Esa línea del infinito es única, no hay otra. Es una sola línea. A ver, tú dime si la han encontrado experimentalmente. Por algo se trata de buscar el monopolo, porque hay problemas todavía. O sea, esa línea que existe. Ok, vamos por partes, ¿no? Cuando Maxwell decidió hacer su trabajo, ya mencioné que él dice explícitamente en su en el prólogo del tratado que él no ha realizado ningún experimento. Sí, ¿verdad? por eso. Y que su propósito es solamente poner el trabajo de Faraday en el lenguaje A ese matemático. nivel está bien. Ahora, déjame hablarte de Faraday mismo. Y desde luego también es momento de hacer un comercial. Dentro de la serie La ciencia para todos, Sí. hay un libro que se llama Faraday, De Carmona, un genio de la física experimental. Gerardo Carmona. Entonces, los editores fueron Gerardo Carmona, María Teresa de la Selva y, quien acaba de pasar, Patricia Goldstein. Ese libro se originó en un simposio de 3 días que hubo en esta facultad en 1991, a propósito del bicentenario del nacimiento de Faraday. Y entonces nos invitaron a colegas de la Metropolitana de Iztapalapa y de aquí de la UNAM. Y yo en particular escogí a Faraday en su trabajo sobre magnetismo y otras cosas, con el título de Líneas de campo magnético. Entonces, las líneas de campo magnético, No son de fuerza, ¿verdad? perdón, No son de fuerza del campo. Porque no hacen fuerza, hacen torque. ahorita te voy a conectar. Son líneas de fuerza porque la fuerza magnética sobre una carga que se mueve es Q por U cruzada con B. Pero tiene que estar en movimiento para que haya fuerza. Y en reposo no hay fuerza. Sí, pero hay piedras y agujas de magnesia. ¿Verdad? Pues no se trasladan. En no giran. magnesia había materiales, ¿verdad?, que podían ponerse en forma de esfera o se podían poner en forma de aguja, y desde luego las agujas son las más Pero apropiadas. nada más giran, no se desplazan. Déjame hablar, ¿verdad? La visualización de las líneas de campo no aparecieron con Faraday. Desde antes, Pellegrino, supongo un siglo o más antes ya había hecho esto. Y desde luego la brújula se había utilizado para navegación. En chino, brújula se dice aguja que apunta hacia el sur. No, aquí decimos la aguja apunta hacia el norte. Pero, desde luego, norte y sur están correlacionados. Y en un principio, Faraday utilizó las líneas de campo precisamente como un medio para visualizar que ahí había algo, había una causa de orientación de agujas, ¿verdad? Eso es un campo de torcas, de torque, Sí, no de fuerza. pero para los físicos
traslación y rotación no están divorciadas. Pero entonces hay que reconocer, hay dos campos. Uno es un campo que produce torques, que tiene una vorticidad, y el otro produce traslación, que no está ahí para dipolos en reposo. Y en el caso eléctrico... Eso es otra cosa, porque ahí sí hay monopolos. Pero también hay electretos. Sí, también. También. Si lo construyes, te va a pasar lo mismo que con el magnetismo. Debe haber un campo doble, que a los dipolos no los arrastran, sino nada más los orientan. Muy bien, está bien. Todo eso es muy, muy importante. Pero la idea de líneas de campo para Faraday las fue aceptando como una cosa tangible a medida que fue haciendo otros experimentos. Entre ellos, el efecto Faraday. Efecto Faraday, que consiste en que luz polarizada linealmente, al atravesar una región con campo magnético, cambia su dirección de polarización. En presencia de un material, de materia, en el vacío, quién sabe. El elemento importante es la presencia de campo magnético. Ese es el efecto Faraday. ¿Okay? Y, atención, y te voy a citar a Faraday. Entonces, cuando Faraday realizó estos experimentos, su descripción es la siguiente: he podido ver las líneas de campo magnético como los astrónomos son capaces de ver los hilos de telaraña. Sí, eso está bien. Para tener las posiciones angulares. Y entonces eso es lo que lo llevó al convencimiento de lo que llamaba líneas de campo. No era solamente una manera de visualizar el campo magnético, sino que estos tienen efectos físicos. Y ya te lo describí, F igual a Q, U, cruz, B, Sí. pero en el curso también vemos qué sucede si tenemos cargas que se mueven en esta espira y qué propiedad es la que tiene esta espira. Pues tiene fuente, que es la corriente, multiplicada por una propiedad geométrica de tu espira donde se mueve la corriente. ¿Y qué cosas es la propiedad geométrica? Es A cruz B, el área. El área. ¿Ok? Entonces, efectivamente tienes una torca que es mu cruz B. Entonces yo le llamaría campo de líneas magnéticas, no de fuerza. Así se llaman, Porque- líneas magnéticas. Pues está bien, pero si le especifica que es de fuerza también- magnética. pero también- Y si es de campo, pero no de fuerza. Pero también se identificó un campo de inducción sí, magnética. sí, es otra cosa. Pero No es otra cosa, este- es la misma. Es la B que te estoy diciendo de F igual a Q, U, cruz, B. sí es de fuerza magnética. Pues sí, Pero pero a partir de esa fuerza magnética tú puedes sacar la torca tau igual a mu cruz B. o sea, la fuerza sobre unidad de carga, porque tenemos una unidad de carga, pero en el dipolo no es una carga única, sino es un dipolo. Entonces tendríamos que considerar la fuerza sobre un dipolo, y las fuerzas que actúan sobre un dipolo, en el caso de un magneto, cercano a un magneto, hay un torque, pero no una fuerza de aceleración. Hay una fuerza que tiene que ver, no solamente tienes una torca, sino que tienes también una densidad también una
energía. Como que habría que hacer el experimento, colocar No. una brújulita, y si se mueve a lo largo de la línea, estoy de acuerdo, es una línea, porque el campo tiene una fuerza a lo largo de esa línea. Si tú tienes una brújulita colgando de un hilo, un imán, si se arrastra, se mueve el hilo como péndulo, entonces sí hay una fuerza de arrastre magnética, pero si no se arrastra y nada más gira la agujita, yo diría que nada más es una torque, es un campo de torcas o de torques, no de fuerza magnética sobre el dipolo estático. Déjame ponértelo de esta otra manera. ¿Tú qué quieres poner como elemento Un detector? dipolo. ¿Tú qué quieres poner? Detector, ¿Sí? el movimiento, la velocidad. No. ¿Tú quieres poner una carga Un dipolo. o quieres un dipolo? dipolo, un Bueno, dipolo. está bien, si tú quieres hacerlo Porque con el dipolo, magnetismo es pero con dipolo, no con cargas. mucha gente desde hace mucho tiempo ha estado utilizando cargas en movimiento. Pero entonces ya estamos lejos de definir una fuerza y una unidad de carga sobre la cual actúa, y porque si lo haces así, pues, El campo de inducción magnético es una fuerza por unidad de carga y por unidad de velocidad. es el vector de inducción, pero no el de fuerza. La fuerza es Q por U cruzado Sí, esa es con la V. fuerza. Esa Sobre es la un dipolo fuerza. que se mueve, pero no un dipolo en reposo. O Si sea, la unidad. quieres un dipolo, En reposo, hay ¿no? una torca que ya te dije, es tau igual a mu A ver. cruz B. En los libros ponen un imán y hierro espolvoreado, y se forman unas líneas. Si dicen que son líneas de fuerza, no me lo creo, porque ese polvito no se mueve para ningún lado. Y además me ha Mira, llamado la la atención. cosa no termina con el dipolo. Hay cuadrupolos, hay Exacto, sí, octupolos, digamos, hay pero a primer orden, dos ¿qué a está la pasando? L, No se todos. puede llamar línea de fuerza magnética, porque esos polvitos, No, y además, a ver si tienes una respuesta, ¿por qué están separados esos Nada más polvitos? dime qué horas son. 10 minutos, 7, 8 minutos. Bueno, vamos a dar chance de que si hay otras preguntas, que puede ser de las que ha estado preguntando Gerardo, déjame ponértelo de esta manera. Las leyes del electromagnetismo han respondido todas las preguntas que has hecho. Yo me he hecho preguntas y no me alargo, he Bueno, respondido tú las te leyes has que hecho, conozco. pero te estoy diciendo donde hay fuentes escritas, Pero no- donde todo eso No contestan está las preguntas que he escrito. hecho, esas fuentes Bueno, no las contestan. este, El Redmi no lo contesta. ¿ya leíste a Faraday? Ya, o sea, noto su trabajo, Ah, bueno, pero te recomiendo nada más que no quiero leas, encontrar la respuesta en este caso. que leas precisamente las Son dos volúmenes, que son leas dos. las dos secciones que acabo de No mencionar. lo puedo hacer, pero no lo tengo de la mano, lo puedo intentar. Está en la Amoshkali. No tengo credencial para ha estado en el Amoshkali, ahora ya no necesitas, pídele a alguien de los No, compañeros pues eso no se vale. que te ayude a visualizarlo en la pantalla. Voy a investigar eso, a ver si me Bueno. lo responde. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, no es pregunta, es decisión. En China también le llaman al imán piedra amante. En China, al imán le llaman piedra amante porque tienden a pegarse. Ok, sí, ok, sí. Ok. También en la cromodinámica cuántica existen los gluones, y los gluones son también fuerzas que pegan, pegones. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Un chiste se puede hacer? Profesor, Pero, a ver, yo creo que con eso esperemos que quede contento, que todos quedemos contentos. Hay algo que se llama contenido y continente. En ese sentido, pues él puede tener muchísimas preguntas, estas y las que él mismo tenga, de lo mismo que él escribe, pero todo ello está enmarcado en un contenido. Contenido es lo que contiene el continente, de manera que todo viene,
con lo expuesto. Oh, sí, y es una combinación. yo también Yo he llegado a la conclusión, es una lo que combinación quiere- de elementos que hay que juntar para responder las preguntas que aparezcan. Lo que quiero No, dar a entender es que tú puedes hacer miles de preguntas. Yo también he sido muy necio, demasiado necio. Él me ha tolerado, bueno, ni siquiera un maestro de primaria me ha tolerado tanto como él. Entonces, yo quiero, sí, quiero exhortarte a que deliberes tus cuestionamientos, eso es. Y qué bueno que me lo vas a notar. Hay algo que se llama Enciclopedia de la Ignorancia. Y bueno, tengo el libro, lo he leído varias veces. Y qué cosa. Pues con todo eso, todas las preguntas. Yo estuve muy necio en muchas preguntas. O sea, y el maestro, permíteme, nada más unos segundos. Sugiero que esto continúe como plática después. Bueno, A mí, faltan 5 minutos. a mí sí me gustaría concluir la sesión de hoy. Yo he señalado cuál es el contenido del ensayo de Dyson, pero también he señalado los puntos en los que difiero. Estoy de acuerdo con él perfectamente de que es necesario revisar los fundamentos del electromagnetismo y de la mecánica cuántica. Precisamente al ofrecer este ciclo de conferencias es la tarea que me he impuesto. Y sí, lo voy a poner en términos de, estamos completando el primer tercio de las 12 conferencias. Entonces, a partir de las siguientes 4, voy a estar hablando tanto de electromagnetismo como de mecánica cuántica. Y para empezar, voy a hablar la próxima semana sobre simetrías de las ecuaciones de Maxwell. En mecánica cuántica, muchos de los avances que se han logrado ha sido a través de reconocer simetrías en las ecuaciones según el tipo de interacción que se tiene. Entonces, en el electromagnetismo se puede hacer exactamente lo mismo. Y también quiero destacar cuantización en el electromagnetismo. Faraday descubrió la cuantización de la carga asociada a los iones en el fenómeno de electrólisis desde 1831, antes de que la cuantización se pusiera de moda. Entonces, y voy a hablar de nuevas formas de luz y de materia. Y dentro de eso vamos a dar ejemplos que nos han tocado ser testigos a través de décadas. Y esta tarea o esta línea de desarrollo está continuando. ¿Sí? Entonces, las 4 siguientes son precisamente sobre nuevas propiedades, tanto de la luz como de materia y de sus interacciones. En la tercera de esta serie voy a hablar de polarización, magnetización y un nuevo fenómeno que se ha estado observando en los últimos 5 años de toroidización, incluyendo efectos topológicos. Desde luego, ahora se habla de materiales con propiedades topológicas, pero también radiación con propiedades topológicas.
Entonces, eso van a ser las 4 siguientes, y las 4 finales son sobre el debate sobre la interpretación de la mecánica cuántica. Bueno, vamos a abandonar el sitio.